La fuerza elástica. Se estudia cuando nuestro sistema es un resorte. Si en el extremo de un resorte se aplica una fuerza, éste se deforma, ya sea estirándose o comprimiéndose. En forma experimental se ha demostrado que cuando aumenta la fuerza que se aplica sobre el resorte, éste se deforma y su desplazamiento se hace mayor. Para encontrar una fuerza elástica se utiliza la siguiente fórmula física, donde vamos a representar las siguientes magnitudes. Así tenemos Fe, que viene a ser la fuerza elástica. Otros autores la llaman la fuerza recuperadora. K viene a ser la constante de elasticidad. Delta X. Bueno, aquí tiene varios nombres. En primer lugar es alargamiento. También se le llama deformación longitudinal y para algunos autores es el desplazamiento del cuerpo sometido a una fuerza F. En la fórmula de fuerza elástica habrás observado que es igual a menos K por delta X, o sea, menos la constante de elasticidad por el alargamiento. El signo menos se debe a que la fuerza elástica actúa en sentido contrario a la acción de la fuerza reformadora. Bien, entonces la fuerza elástica es aquella fuerza interna que se manifiesta en los cuerpos elásticos. Por ejemplo, al aplicar una fuerza externa y oponiéndose a esta. Se considera un cuerpo elástico a aquel que recupera sus dimensiones originales cuando deja de actuar la fuerza externa. Para comprimir o estirar un resorte, aplicamos una fuerza externa. Al retirar dicha fuerza, el resorte vuelve a recuperar su longitud original. Bien, en estos gráficos, en el caso B, tenemos al resorte con su tamaño original. Entonces, en este caso, la fuerza elástica es igual a 0. No se produce ningún alargamiento. En el caso A, tenemos entonces que el cuerpo elástico, este resorte, se empieza a estirar. Entonces, esta X viene a ser el alargamiento que sufre este resorte por la aplicación de una fuerza. Mientras que en el ejemplo C, se está comprimiendo, ¿listo?, a este resorte que tiene una longitud, que tiene un tamaño, se comprime de tal manera de que el tamaño se va reduciendo. Esta fuerza elástica tiene que ver mucho con la ley de Hooke. Bien, entonces, ¿quién fue Hooke? Primero, debemos decir que Robert Hooke es un físico y astrónomo inglés, nacido en Inglaterra en 1635 y fallece en 1703. Es principalmente conocido por sus estudios sobre la elasticidad. Fueron notables asimismo sus descubrimientos astronómicos y aportes en la biología. La ley de Hooke rige las deformaciones elásticas. ¿Qué dice esta ley? La longitud de la deformación producida por una fuerza es proporcional a la intensidad de dicha fuerza. Esta ley de Hooke no tiene validez cuando el esfuerzo sobrepasa un cierto valor llamado límite de elasticidad. Entonces, todos los cuerpos elásticos tienen un límite de elasticidad. Si se estira demasiado, el cuerpo queda deformado. Entonces, la constante de elasticidad K es una constante de proporcionalidad distinta para cada cuerpo elástico y esta depende del material y de la forma. Aquí puedes observar entonces que estamos representando esta constante de elasticidad, la fuerza sobre el alargamiento.
En esta imagen puedes observar una serie de cuerpos elásticos. Sí, te preguntarás, ¿pero qué hace un engrapador ahí? Sí, pero te fijarás de que los engrapadores en su interior poseen un mecanismo donde se encuentra un resorte. ¿Listo? Seguramente tienes aquí el clásico engrapador escolar, el engrapador que sirve para engrapar gran cantidad de papel. Asimismo tienes los resortes, este armazón de resortes que está en los colchones. Los portaminas también poseen en el interior un resorte. También una liga se considera un cuerpo elástico porque puedes estirarla y cuando dejas de estirar viene a tener su tamaño normal. También estas ligas deportivas que utilizas para hacer ejercicios. También tenemos aquellos ganchos de ropa que también tienen en el interior un resorte. Asimismo los muelles de los vehículos. Entonces no te olvides que la constante de elasticidad viene a ser la fuerza recuperadora sobre el alargamiento o deformación longitudinal. A continuación puedes observar en esta tabla la constante de elasticidad de varios materiales. Algunos son metales, por ejemplo el latón, el bronce, el cobre, el hierro, el magnesio, el acero, el plomo, etc. También tenemos la goma, el cartílago humano, el tendón humano, el hilo de pesca, el polietileno, la madera, el hueso, el hormigón, el granito, el vidrio. Entonces en esta tabla están ordenados de acuerdo a la constante de elasticidad. Ahora vamos a desarrollar un problema. Empezamos con el problema número 1. Tienes lo siguiente. El enunciado dice así: ¿cuál es la constante de elasticidad del dinamómetro mostrado en la figura? Si la longitud del resorte estirado es de 16,7 centímetros, mientras que la longitud inicial, o sea, el tamaño del resorte es de 12,7 centímetros, y además tenemos un peso de 1 newton. No te olvides que un dinamómetro viene a ser el instrumento de medición de una fuerza. Entonces analicemos la figura. Entonces tienes a la izquierda este resorte con una longitud de 12,7 centímetros. Se ha colocado entonces en el extremo un peso de 1 newton. No te olvides que el newton es la unidad de medida de la fuerza del peso. Esto ha producido de que el resorte que se encuentra en el dinamómetro se estire algunos centímetros. Entonces puedes observar que la longitud final viene a ser de 16,7 centímetros. Entonces vamos a hallar la constante de elasticidad. Bien, para encontrar esta constante de elasticidad vamos a comenzar escribiendo los datos. En primer lugar, no te olvides que el alargamiento, la deformación, delta X viene a ser la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, este alargamiento viene a ser la diferencia. La longitud final, que es 16,7 centímetros, menos la longitud inicial, 12,7 centímetros. Entonces, realizando operaciones, el alargamiento ha sido exactamente de 4 centímetros. Muy bien, te habrás dado cuenta que el alargamiento viene a ser la longitud, pero no te olvides de que tu resultado es 4 centímetros. Entonces tendrás que convertirlo en unidades del Sistema Internacional de Unidades. Entonces 4 centímetros equivale a 0,04 metros. ¿Listo? Este es entonces el alargamiento. No te olvides que las unidades deben estar dadas en unidades de este sistema internacional. Listo, entonces la fuerza elástica viene a ser la constante de elasticidad multiplicada por el alargamiento. No te olvides que el signo menos nos indica que la fuerza recuperadora
es de sentido contrario al desplazamiento. En este caso, la constante de elasticidad viene a ser el cociente entre la fuerza elástica sobre el alargamiento, llamada también deformación longitudinal. Bien, entonces para hallar esta constante de elasticidad vas a reemplazar, en este caso, la fuerza que actúa para estirar este resorte, este cuerpo elástico, viene a ser el peso, que viene a ser 1 newton. Listo, entonces vas a dividir esta fuerza entre el alargamiento. ¿Te acuerdas de el valor del alargamiento? Sí, eran 4 centímetros, pero convirtiendo a unidades del sistema internacional, este alargamiento es de 0,04 metros. Entonces, prepárate a dividir 1 newton entre 0,04 metros. Bien, entonces realizas la división y 1 entre 0,04 viene a ser 25. Entonces el valor de K viene a ser 25 newton por metro. Entonces esto quiere decir que la constante de elasticidad en el sistema internacional se mide en newtons por metro. Bien, ahora tienes un segundo problema. ¿Qué dice este problema? Al realizar una serie de medidas con un muelle, no te olvides que los muelles son un dispositivo que se encuentra en los vehículos, y diferentes masas, se obtienen los datos de la tabla. ¿Listo? Fíjate en la tabla, tenemos fuerza, tenemos longitud del resorte y el alargamiento. Entonces se te pide representar gráficamente y calcular la constante elástica, o sea, la constante de elasticidad del resorte. Bien, entonces observa los diferentes valores. 0 newtons, 0,5 newtons, 1 newton, 1,5 newtons y 2 newtons. Entonces, cuando tienes 0, una fuerza de 0, el resorte tiene 20 centímetros, o sea, no se ha alargado nada. Por eso es que en el alargamiento tienes 0. Pero cuando tú colocas una fuerza de 0,5 newtons, el resorte se va a estirar hasta 22 centímetros, lo que quiere decir que se ha alargado, se ha estirado 2 centímetros. Ajá, entonces fíjate de que la longitud del resorte va aumentando cada vez 2 centímetros. Y si te fijas en el alargamiento está siendo proporcional. Va aumentando cada vez 2 centímetros. Bien, vamos a representar gráficamente. Trazas tu plano cartesiano, entonces tienes la fuerza en newtons relacionada con el alargamiento en centímetros. Entonces vas ubicando cada uno de los valores dados en la tabla, ubicas los puntos que son las coordenadas y procedes a unir estos puntos. Entonces has trazado una línea recta. Entonces, ¿qué quiere decir? De que todo es proporcional. Bien, entonces vamos a buscar una pareja de valores en esta gráfica. Podemos buscar diferentes parejas. Vamos a tener realmente bastantes parejas. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la fuerza elástica, que viene a ser menos la constante de elasticidad por el alargamiento. Bien, entonces para encontrar esta constante de elasticidad vamos a despejar. Este alargamiento que está multiplicando pasa a dividir, pasa al otro miembro. Entonces no te olvides que el signo menos solamente se utiliza cuando la fuerza recuperadora es de sentido contrario al desplazamiento. Entonces aquí será positivo. Bien, entonces vas a tomar una pareja de valores. ¿Qué te parece si la fuerza viene a ser de 2 newtons, 2,0? Y el alargamiento era de 8 centímetros, de acuerdo a la tabla. Entonces sabes muy bien que no puedes trabajar con centímetros. Tendrás que realizar la conversión de unidades a metros. Entonces la constante de elasticidad viene a ser el cociente de 2 newtons entre 0,08 metros. Bien, entonces procedes a encontrar la constante de elasticidad. Entonces
Estás dividiendo 2 newtons entre 0,08 metros. Al dividir, entonces, encuentras que tu constante de elasticidad es de 25 newton por metro. Bien, entonces hemos llegado al final de esta parte. Como ves, es muy sencilla. Ahora se te invita a seguir practicando, a seguir resolviendo más ejercicios.